Niños, qué gusto de poder verles sentaditos y que se quedan con nosotros. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y por la gracia de Dios continuamos con nuestras enseñanzas. Le damos gracias a Dios por tenernos de aquí, para que Él pueda hacer una obra en cada uno de nosotros. Es solamente a través de su palabra. Se dan muchos milagros, nosotros podemos ver, hemos visto, pero es importante reconocer que los milagros no cambian los corazones endurecidos. En esta semana escuché algo muy alentador, la historia de una mujer que había estado hospitalizada por algunos días y cuando llegó a su casa, ella tenía una necesidad de descansar. Se acostó a dormir. Su esposo estaba muy contento de tenerla ya en casa, estaba cerca de ella. Sin embargo, habían pasado como 12 horas, 15 horas y seguía durmiendo. El esposo estaba preocupado porque no despertaba, se acercó, la miró, estaba a su lado, estaba respirando. Cuando ella despertó, casi a las 17, 18 horas de dormir, preguntó, ¿qué pasó? Siento que estuve sola, dijo esta mujer. Siento que estuve sola y que estuve muy, muy lejos de aquí. ¿Dónde estuviste?, le dijo a su esposo. Y él le dijo, a tu lado. No me he alejado ni un instante de tu lado. De la misma manera, hermanos, Dios nunca se aparta de nuestro lado. Nunca. Aunque muchas veces usted despierte y piense que está solo, o piense que está sola, que todos le han abandonado, Dios siempre está presente y Dios siempre está a su lado. Y Él estará a su lado porque Él lo ha prometido, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él cumple su palabra, hermanos. Él es fiel. Él cumple lo que Él dice. Dios es fiel por naturaleza. Él es amor, Él es justo, es omnisciente, es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Usted lo ha escuchado. Usted lo sabe. Sin embargo, muchas veces duda y no cree. Refuta contra Dios. A pesar de que ve y escucha, duda. O vamos a decirlo de otra manera, usted cree lo que su carne desea creer. Ve y cree lo que quiere creer, no lo que Dios le quiere mostrar. Sus discípulos escucharon la palabra, estuvieron junto a Él, sus enseñanzas, y dudaron. Vieron milagros, dudaron. Todos lo abandonaron, dice la palabra. Pero Jesús nunca los abandonó. Jesús nunca los dejó, los amó hasta lo último. Hasta ese último momento terrenal, Jesús los amó. Y su amor se hizo evidente en la cruz, al entregarse por todos ellos, por sus pecados, para que pudieran recibir el perdón de Dios y para que pudieran ser adoptados como hijos. Nos preguntamos muchas veces,
¿Y cómo puedo creer en Jesús en medio de la adversidad? Qué difícil. En medio del dolor. ¿Cómo puedo creer en Jesús? Bueno, vamos a ver en este texto, mientras lo desarrollamos, dos maneras. Vamos a leer Juan 11, 45 al 57. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Bendita es su palabra y que ella traiga luz a nuestras vidas en esta mañana. Su muerte fue necesaria. Título de este mensaje. Su muerte fue necesaria. La pregunta, ¿cómo podemos creer en medio de las adversidades? Vamos a ver dos puntos. Primero, apartándonos de la incredulidad y de la oposición. El primer punto, incredulidad y oposición. Muchos de los judíos creyeron, dice el versículo 45, y que otros fueron a contar a los líderes religiosos el milagro que Jesús había hecho. Las obras, las enseñanzas de Jesús llevaron a la gente a tomar una decisión libre, a favor o en contra de Jesús. A pocos pasos de Jerusalén, en Betania, se había obrado un milagro increíble. Un hombre llamado Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, Jesús lo había resucitado. Y en presencia de muchos testigos, un hecho innegable. Sin embargo, los líderes religiosos no querían creer. No querían creer porque no querían reconocer la deidad de Jesús. Aunque entre ellos se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre hace muchas señales. Sin embargo, continuaron en su maldad. ¿Y qué hicieron? Acordaron matar a Jesús. Hermanos, qué grande y peligroso es el poder de la incredulidad. Sabemos y entendemos ahora que los milagros
no cambian los corazones. ¿Qué vemos aquí? Algo contrario. Se endurecieron. Y esa es la verdadera naturaleza del hombre. El corazón del hombre, dice la palabra, es engañoso y perverso más que todas las cosas. El corazón. Y dice la Biblia en Proverbios 3:5, confía en ¿qué? En el corazón. No, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. 6. Sino que busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillo. Pero ¿quién lo hace difícil? El hombre. Y los corazones del hombre necesitan ser tratados por Dios. Y nuestras almas no necesitan, hermanos, milagros, sino necesitan la gracia del Espíritu en nuestros corazones. Gracia en nosotros. En la parábola del rico y Lázaro, nos confirma esta verdad. Dice Lucas 16:31. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. El milagro no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Los milagros no cambian los corazones endurecidos, hermanos. No cambian. Mientras unos creen, hay otros que no creen. El caso de los 2 ladrones en la cruz. Viendo lo mismo. Uno se arrepiente y el otro no. Dice alguien por ahí, el mismo fuego que derrite la cera es el que endurece la arcilla. El mismo fuego. Y hay un detalle muy importante en este evento. No podemos pasar por alto. La bendición de Dios al otorgar compasión y bondad a quienes, a hombres, a unos judíos que acudieron a consolar a María mientras ella estaba afligida por la muerte de su hermano. Si estos hombres no hubieran acudido a consolarla, no habrían presenciado el milagro de la resurrección de Lázaro. La misericordia que ellos dieron en ese momento a esa mujer, la recibieron de parte de Jesús. Y el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a este crucificado. A Jesucristo. Jesucristo murió. Su muerte fue necesaria para que pueda resucitar. Murió, fue sepultado, resucitó de los muertos. Y ese es el evangelio. Y es lo que todo creyente necesita saber y predicar. Jesús. Jesús murió, pero resucitó. Y vive, y está a la diestra del Padre, y gobierna sobre todo el universo, y sobre todos los tiempos. Jesucristo es el mismo ayer y por siempre. Él no ha cambiado, nosotros sí. Dios no cambia, Él es el mismo. No necesitamos un milagro, hermanos. Necesitamos al que hace los milagros. No necesitamos contar el milagro a todas las personas, sino contarles quién hizo el milagro. Quién es el que hace los milagros en la vida de pecadores. Eso es lo que estamos llamados a hacer. El problema no estaba en la falta de evidencia, porque vieron con sus propios ojos. El problema está en la incredulidad
del ser humano, que aún viendo no lo aceptan. No que no creen, porque están viendo, pero no lo aceptan. Esa incredulidad, esa oposición que se levanta, esa oposición se levanta para obstaculizar la fe del creyente. El 47 dice: entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron: este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Estos hombres odiaban a Jesús. No era la falta de evidencia, era ese rechazo a la verdad. No podían negar sus milagros. En aquel entonces, los principales sacerdotes, en su mayoría, eran saduceos. Y estos eran considerados líderes o críticos de la época. No aceptaban milagros, ni lo sobrenatural, mucho menos la resurrección. Mientras que los fariseos, por su parte, eran considerados los conservadores religiosos. Este grupo estaban opuestos en todos los aspectos. Sin embargo, hermanos, en este momento les unió su pecado. ¿Escuchó? Su pecado les unió, su odio, su rechazo a la deidad de Jesús, y juntos decidieron matar a Jesús. Ese pecado no solamente los apartó de Dios, los llevó a su muerte y a su condena. Ignoraron que la muerte de Jesús era necesaria para su resurrección y para la redención de muchos más. Dice el 48, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Este grupo, el Sanedrín, tenían una responsabilidad grande de mantener el orden en el pueblo, pero bajo la supervisión de los romanos. Si el Sanedrín perdía el control del pueblo, perdería también su puesto de autoridad con el prestigio, poder y privilegios que sus miembros gozaban en aquel entonces. Al parecer, ese era su mayor temor. Porque los saduceos tenían cierta simpatía con Roma y querían a toda costa mantener buenas relaciones con ese imperio. Temían que hubiera un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo y que resultaría en una revolución y que en consecuencia Roma viniera sobre ellos. Mire el temor. Obraron en base al temor. ¿El temor de qué? De perder lo que tenía. Esa autoridad, esos privilegios, ese temor. Y ese temor fue su motivación. Y hoy nosotros continuamos viendo lo mismo. El temor, el mismo sentimiento de temor que impide a muchas personas a seguir a Jesús. ¿Escuchó? ¿El temor de qué? Usted dígame. ¿A qué tiene temor? ¿Su hermano, su papá, su mamá, sus primos, sus amigos? ¿A qué? ¿Al puesto? ¿A la familia? ¿A su tradición?
Usted lo sabe. Es el mismo temor. Y el temor no puede estar en medio de los cristianos, del creyente. No ese temor. Dice David en el Salmo 118:6, el Señor está conmigo. Y usted necesita decir como un hijo de Dios, como un creyente, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esas palabras las tiene que repetir todos los días, hermano. Y primera de Juan dice el 4:18, sino que el amor perfecto, ¿dónde está el amor perfecto? En Dios. ¿Qué amor va a buscar? El de Dios. Porque es el único amor perfecto. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Repito, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Busquemos el amor de Dios para que se aparte todo temor y para que podamos depositar confianza absoluta en Dios, en ese amor perfecto que Él tiene, sin límites, para todos los que lo buscan. Un niño estaba escondido bajo su cama. Y muchos de los padres creo que han experimentado esto. Estaba escondido bajo su cama. La mamá le dice, hijo, ¿qué haces? ¿Qué te sucede? El niño le dice, tengo miedo. Tengo miedo que entre el perro y me muerda, le dice el niño. Y la mamá le explica que no había por qué temer, porque las puertas estaban cerradas y estaban protegidas. Hermanos, así nos encontramos muchas veces escondidos de Dios, llenos de temor, porque no hemos creído su palabra. No hemos creído que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro defensor, que Él es nuestra torre fuerte, nuestro sustento, nuestro Padre, nuestro Redentor, que Él nos ha salvado para dejarnos solos y permitir que nos destruyan. No, hermanos, no para eso. Él nos ha salvado. ¿Cómo podemos creer en medio de la adversidad? Apartándonos de la incredulidad, de la oposición. Pero hay algo más. Segundo punto. Cree la profecía. Cree la palabra de Dios. Versículo 49 dice, uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, no sabéis nada en absoluto. ¿No entendéis que os conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarnos y unificarlos. Este sumo sacerdote, Caifás, en este momento, ¿qué hace? Él usa su razón y la lógica para decirles a todos que era preferible que Jesús muriera antes que toda la nación en manos de Roma. Y qué interesante, hermanos. Aunque mataron a Jesús, toda la nación pereció y fue destruida en manos del general romano Tito en el año 70. Las palabras de este sumo sacerdote, de este hombre, que era un malvado, fueron dichas, fueron habladas bajo un poder
superior que ni él mismo entendía, que él no comprendía la profundidad de esas palabras. Dijo un erudito, Dios lo utilizó como un instrumento. Pronunció palabras proféticas, dice el texto, profetizó. Predijo que Jesús moriría para beneficio de la nación judía y para el beneficio de todos los hijos de Dios que estaban dispersados por todo el mundo. Y sus palabras se cumplieron por la providencia de Dios. Una profecía de la redención del género humano. Cuando este hombre pensaba en hablar de su plan de matar a Jesús, de matarlo, el Espíritu Santo lo guió a hablar de una manera extraordinaria de la vida por medio de la muerte de Cristo, donde en un mundo perdido por el pecado. Y Crisóstomo comentó, Caifás profetizó sin saber lo que decía, y la gracia de Dios no hizo más que utilizar su boca, pero sin tocar su corazón maldito, dijo Crisóstomo. Versículo 53. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, en un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Hermanos, se abren las puertas a la hostilidad, ahora es pública para matar a Jesús. Y a partir de ese momento, ¿qué hace nuestro Señor? Él consideró oportuno, el Rey de Reyes, hermano, el Dios creador del universo, consideró oportuno abstenerse de aparecer en público en Jerusalén y ya no volvió a la ciudad hasta la semana de su crucifixión. Lo fueron a traer, dice, ya no volvió. Él sabía, el Señor sabía el problema de estos hombres. Él sabía cuál había sido la conclusión del concilio que se había acabado de celebrar. El Señor lo sabía. Posiblemente un conocimiento divino o por la información facilitada por amigos como Nicodemo. Y como su hora no había llegado aún, ¿qué hizo? Se alejó durante un tiempo. Escuche, se alejó. Hermanos, hay momentos en que nosotros estamos llamados a evitar, escúchame con atención, evitar enfrentarnos al peligro o a la muerte. Hay momentos en que retirarse es un deber, así como hay momentos en los que se debe avanzar, ¿no? Hay tiempo de callar y hay tiempo para hablar. No sabemos nada con certeza de este lugar donde nuestro Señor se marchó, ni de la ciudad. Parece que eligió un lugar tranquilo, aislado y un lugar poco frecuentado. Dicen algunos comentaristas que Efraín era una ciudad que también recibía el nombre de Ofra y que estaba a 30 kilómetros aproximadamente al norte de Jerusalén, que estaba en la frontera de Samaria.
Y Jesús eligió ese lugar. Tranquilo, aislado, antes del momento, que llegara el momento de su crucifixión. Es bueno estar solos y tranquilos antes de comenzar cualquier obra grande para Dios. A veces es bueno y necesario callar y estar tranquilos. Cuando dice la palabra que nuestro Señor continuó o se quedó en Efraín con sus discípulos, no hay mención de alguna obra pública de su parte en ese momento, sino nos da la impresión de que fue un momento, los últimos días de tranquilidad, de una comunión constante con el Padre y la instrucción privada para sus discípulos. Estaba con sus discípulos. El 55 dice: faltaba poco para la Pascua judía. Así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús. Y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí: ¿qué os parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Y Juan agrega un detalle en este versículo 55 para explicar la presencia de las multitudes de Jerusalén durante varios días, posiblemente una semana antes de la Pascua. ¿Cuál era el propósito? De realizar la purificación. ¿Por qué? Porque la contaminación ceremonial los descalificaba para participar en las fiestas de la Pascua. Pues está registrado en Éxodo, Números, en Crónicas, en algunos pasajes. Y llegaban temprano a Jerusalén con el fin de purificarse. Allí se limpiaban de cualquier contaminación de su viaje, mientras que la resurrección de Lázaro y la decisión del Sanedrín de matar a Jesús eran los temas que todos comentaban en el lugar, que todos hablaban. Sabían que los judíos buscaban a Jesús para matarlo. La gente no se imaginaba que Jesús, o si Jesús tenía el valor para presentarse, sabiendo que lo iban a matar. ¿Acaso Jesús tenía temor a la muerte, hermanos? Si Él vino para morir por pecadores. La gente tenía gran interés de verlo, pensando posiblemente otro milagro. Dice el 57 que se había dado la orden de arrestarlo. Y cualquier persona que tuviera conocimiento de la presencia de Jesús y no avisara a los líderes sería considerado un cómplice. Se preguntaban: ¿vendrá Jesús este año a la fiesta? Sabían que todo el Sanedrín lo buscaban afanosamente. Mientras unos estaban preocupados por su limpieza externa, de sus rituales, por sus ayunos, y sus corazones estaban llenos de pecado, hermanos. Sus corazones, endurecidos por el pecado, llenos de maldad y dispuestos a apoyar a los fariseos y someter a su propio Mesías a una muerte violenta y a derramar sangre inocente. ¿Usted sabe cuál es la pureza que Dios desea? No es la externa, hermanos. No.
es la del corazón, donde se forma la verdadera piedad. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, esa muerte era necesaria, la muerte de Jesús. El texto nos dice que era conveniente frente a la incredulidad humana. Frente a eso, de nada sirven los milagros. Para nada. Y la oposición solo puede ser vencida con el poder del Evangelio. El poder de Dios para salvación, para los que creen la palabra de vida, para los que creen las promesas de Dios, para los que pueden reconocer que Él es fiel, que su fidelidad es la única que puede apartarnos de la duda y de la preocupación, que su fidelidad, nada más, hermanos, no el milagro, la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a confiar en sus promesas, en su palabra. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel, hermanos, por su carácter. Dios es fiel por su amor. Él se entregó voluntariamente por usted, para que hoy ustedes le puedan decir al Señor: Señor, te amamos. Señor, te amo. Señor, te necesito. El apóstol Pablo les escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, frente a esta verdad? Cuando esa mujer despertó de ese largo sueño, luego de estar en el hospital, cuando ella despertó, su esposo le recordó que él siempre estuvo a su lado. Hoy, el Señor, Dios, el creador del universo, quiere que usted sepa que Él nunca lo ha abandonado. Sin importar cuántas veces se han sentido solos o lejos de Dios, Él ha estado presente y seguirá presente a su lado para recordarle que dio su vida por usted y que toda su vida está en sus manos, en las manos de Dios. Dos aplicaciones para este mensaje. La primera, no hable
del milagro solamente. Hable de aquel que hace el milagro. Hable de Cristo y del mayor milagro que ha hecho en su vida. Lo ha salvado de su propia ira. Hable de Cristo. Y segunda aplicación, preocúpese por limpiar su corazón. ¿Cómo voy a limpiar mi corazón, hermano? ¿Cómo limpio mi corazón, pastor? Con la palabra de Dios. La palabra se encarga de purificar la verdad de Dios. Preocúpese por limpiar su corazón y proteger su corazón para que no sea endurecido y caiga en la duda y la incredulidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu de Dios, confiamos en que tú tienes el poder para sellar esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque tu palabra es verdadera, Señor, y es viva y eficaz. Padre amado, gracias por este momento. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él entregó su vida, porque murió y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos, por enseñarnos a creer. Dios, y que nunca dudemos de tu poder y que mientras estamos en esta tierra podemos exaltar al Dios poderoso, al Dios de milagros. Te damos toda gloria, toda honra y te pido, mi Dios bendito, por todos los presentes, que tú, Señor, los inundes de tu fe, Señor, para que puedan creer y amarte y servirte. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle a nuestro